Bienvenidos a Redes Culturales Taurinas. Hoy tenemos el enorme gusto de tener con nosotros a Luis Miguel Parrado. Luis Miguel Parrado es madrileño de nacimiento, pero andujareño por adopción. Se inicia en el mundo del periodismo hace 34 años en la cadena SER y años después empieza a trabajar con Carrusel Taurino de Canal Sur Radio, con quienes sigue colaborando. En el año 2000 ingresa al grupo 6 Toro 6 cubriendo las principales ferias, además de realizar multitud de reportajes camperos por todas las zonas ganaderas de España, para en 2013 convertirse en redactor de la revista. Tiene innumerables colaboraciones con programas de radio, en programas como El Albero de Cadena COPE o Clarín de Radio Nacional de España, así como publicaciones en diferentes medios impresos. Conferenciante y moderador de numerosas ponencias y coloquios por toda España, así como pregonero de distintas ferias taurinas. Ha recibido diversos premios tanto por su labor periodística como fotográfica. Destaca el de la Pluma de Oro por su defensa de la fiesta. Actualmente es editor y guionista del programa Por las Rutas del Toro del canal Movistar. Bienvenido, Luis Miguel, muchísimas gracias por hablar con nosotros con un tema como el de hoy, el toro bravo como joya genética. Bien halladas y gracias a vosotras por vuestra invitación. Bueno, pues antes de otra cosa vamos a comenzar preguntándote, Luis Miguel, bueno, ya hemos hablado en otros programas de las castas fundacionales, precisamente en la entrevista que tenemos con Julio Fernández, sobre aquellas castas fundacionales. ¿Cuántas sobreviven hoy día? Bueno, yo es que lo de las castas fundacionales como tales, uno dice que son un número, otro dice que son otro. Yo digo una cosa, si hoy en día, en el siglo XXI, con lo controlado que está todo, con los documentos tanto sanitarios como del libro genealógico, etcétera, etcétera, hay muchas veces que si los transportistas y los mayorales hablasen, nos llevaríamos grandes sorpresas de los cruces y de los refrescamientos que se han hecho. Si hablamos de castas fundacionales hace 200 años que estaban los animales todos juntos, que a lo mejor había ganaderías que estaban linderas y por la noche se juntaban las vacas, se juntaban los toros, etcétera, etcétera, pues no sabría yo hasta qué punto acotar aquello, ¿no? En castas fundacionales yo creo que Vistahermosa no voy a descubrir América, evidentemente, valga la expresión, si digo que es el que está ahora mismo por encima de absolutamente todos. La casta Vistahermosa es la que, a partir sobre todo del segundo decanato del siglo XX, fue la que se hizo ama, dueña y señora de todo. Y luego pues quedan algunos corpúsculos, ¿no? Quedan ganaderías como Pablo Romero, el partido de Resina, donde se sabe que hay sangre Gallardo, y donde yo soy un convencido de que una ganadería no cambia el pelo de un día para otro, y donde salían los berrenos, los castaños en Pablo Romero a principios del siglo XX, de pronto empezaron a salir cárdenos, ¿no? José Luis Algora, que hasta hace bien poco ha estado al frente del partido de Resina, decía que ese hipotético cruce con Saltillo no era real, no era cierto, no aparecía por ningún sitio, pero yo en el rincón mío de aficionado, de mi corazón de aficionado, creo que algo tuvo que haber. Luego, por ejemplo, queda algo de Vazqueño, está lo de Concha y Sierra. Si bien lo de Concha y Sierra en tierras francesas se ha mezclado mucho, mucho, mucho más de lo que la gente se piensa con animales de sangre Domecq. De hecho, ha habido un par de camadas o tres en las cuales han salido jaboneros y son hijos de un toro del torero, un toro de Salvador Domecq. Pero lo vazqueño también está, por ejemplo, el máximo representante es Tomás Prieto de la Cal. También está lo de toro de Javier Gallego, hay alguna otra ganadería que también tiene eso, pero sobre todo lo que hay es Vistahermosa. De Gijón yo creo que queda muy poco, prácticamente no queda nada, aunque Peñajara de Casta Gijona se anuncie como tal y el porcentaje que se haya hecho en los estudios genéticos diga que ese porcentaje, valga la redundancia, es amplio. La verdad es que la primera vez que yo veo un toro sardo es lo de Baltasar Iván, que es de donde procede Peñajara, porque Manolo Rueda fue el que le compra en el año 80 y muy poco a Baltasar Iván vacas sementales. La primera vez que yo veo un toro sardo claro es en el año 86, precisamente en una corrida en Zaragoza. De ahí a la variedad de pelos que hay ahora en Peñajara, pues bueno, ellos dicen que es casta gijona, yo no sé hasta qué punto o hasta qué porcentaje lo será, ¿no? Pero vuelvo a decirte lo de antes. Si es ahora, en el siglo XXI, con todos los controles que hay, y a lo mejor nos llevamos una sorpresa si los mayorales, si los transportistas, si los camioneros que llevan toros para arriba y para abajo hablasen, pues imagínate si nos retrotraemos 200 o 150 años atrás. Oye, Luis Miguel, pues obviamente, hablando un poco, ligando con lo que lo estás diciendo, ¿no?
Aquí muchas veces se habla de los toreros tienen una tarde mala y luego el siguiente domingo, incluso entre toro y toro, ¿no? Cómo pueden cambiar la moneda. Pero cuando se habla de ganadería, se habla de paciencia. Son años el querer modificar un gen, el querer buscar una característica, el lograr darles esa personalidad propia que luego les dan los ganaderos, dependiendo de qué toro busquen. Cuando hablas de ganaderías, de los años que le lleva, ¿tú más o menos cuántos años crees que tarda un ganadero en fijar esas características propias en su ganadería? Depende, depende. Cada persona es un mundo y cada ganadero lo es más, ¿no? Hay auténticos genios que en 20, 25 años tienen fijado aquello. Mira, a mí uno de los mejores ganaderos que yo he conocido, Joaquín Núñez del Cubillo y su hijo Álvaro, ellos hacen ganaderos en el año 83, 82, 83 creo que es, y en el año, con los dos Borne, y en el año 92, 93, apenas 10 años después, pegan un viraje, un giro de motor y compran a Juan Pedro Domecq, y a los pocos años ya están con eso que compran de Juan Pedro, amalgamado con los dos Borne, con algo que había también de Sayalero, de Maribel Ibarra, etcétera, etcétera, etcétera. En apenas 25 o 30 años consiguen una ganadería que durante mucho tiempo ha sido la mejor de España, no, la mejor del mundo. Otro caso es, por ejemplo, el de Domingo Hernández. Domingo Hernández se hace ganadero en los años 90 comprándole a Juan Pedro Domecq, y ahora, 30 años después, estamos hablando de que también es otra de las ganaderías que están en el top 3, ¿no? de ganaderos. Eso han tardado, pues eso, apenas 2 décadas, 3 décadas en ponerse ahí. Luego hay otros que están toda la vida y no le cogen el truquillo. Eso no los vamos a mencionar. Y también otra cosa, de pronto hablamos de los sementales, del toro, ¿no? Como si fuera el único protagonista y le restamos un poco de importancia a la vaca brava. Es un poco la desconocida del tema, pero también una pieza clave o fundamental. Me gustaría que nos dijeras más o menos cuántas crías tiene una vaca durante su vida en la ganadería y más o menos como qué caracteres son los que aporta la vaca. Mira, en mis múltiples conversaciones con ganaderos, sobre todo con los ganaderos mejores, coinciden todos en que encontrar un semental, un crack, como ellos le llaman, le pega un empujón muy grande a la ganadería, pero que la verdadera base de la ganadería, el verdadero presente y futuro de la ganadería está en tener una gran tropa de vacas. O sea, una tropa de vacas con nota suficiente en diente, que luego estén dando unos resultados, que estén dando unos productos muy regulares en cuanto a su comportamiento. Una vaca, pues depende. Si hay animales que son muy buenos criadores, en el sentido de que paren prácticamente todos los años, y bueno, pues se tientan con 2 años, la primera cría la tienen con 3 y hasta los 12, 13 años pueden estar produciendo, a lo mejor 7, 8 crías. Luego hay otras que son peores reproductoras y a lo mejor en esa vida útil pues solamente tienen 5, 6, 7 animales. Pero siempre hay que tener en cuenta la importancia del semental es tal por una cosa, porque la vaca tiene, y esto es una perogrullada que se repite como un mantra constantemente, pero que es así, ¿no? La vaca tiene una cría cada año y el semental pues puede tener 50, 60 y hasta 70. Tal, en un momento dado se ve antes porque cuando se lo echan a una vaca, a una tropa de vacas, al cabo de 2 años y medio, 3, estás viendo sus productos. Estás viendo a lo mejor de ese toro 30, 35 crías. De la vaca estás viendo una cada año y porque haya salido una mala, no la vas a llevar a matadero directamente, no la vas a eliminar directamente, ¿no? Sino que a lo mejor le das 2 o 3 oportunidades. 2 o 3 años que al semental que no da ese resultado no se le va a dar. De repente te escuchamos que haces comentarios de que el toro se parece a su abuelo, que era el otro toro, o que era hijo de la vaca tal y demás. Bueno, yo no sé, admiro tu memoria, pero además me sorprende y quiero preguntarte, ¿hasta cuántas generaciones logras percibir tú en un toro? O sea, ¿cómo logras acordarte del abuelo, de la madre, del padre? ¿Y cómo se ve? ¿Hasta dónde? Pues no te sabría decir así a bote pronto, pero hay algunos animales que sobre todo a los padres se parecen mucho en cuanto a morfología. Lo mismo que nosotros, las personas, nos parecemos mucho a nuestros progenitores y a nuestros hermanos, sobre todo se parecen mucho a los padres. Pero mira, te voy a contar una anécdota curiosa que me pasó hace un par de años en Lo Álvaro, en la finca de Juan Pedro Domecq. Estábamos hablando de un semental que le ha dado muy bien, castaño número 77 de Reempuja. Y me decía, fíjate, mira,
y tenía ahí una foto en la pared de un animal de Veragua, con el hierro de Veragua, propiedad del duque de Veragua, de más de un siglo atrás, que se parecía una barbaridad al toro. Así que la genética es caprichosa en ese sentido. Y en este sentido, ¿cuántas generaciones tú crees que yo veo que los ganaderos normalmente se van con la abuela o la bisabuela o el bisabuelo? ¿Cuántas generaciones tú crees? Porque muchas veces hablamos eso, ¿no? Los genes recesivos y cuántas generaciones aparecen en un toro. Mira, yo recuerdo hace ya años cuando Capea estaba todavía empezando, pero daba muy buenos resultados, sobre todo en novilladas con picadores, ¿no? Y él decía que la técnica que hacía era abuelear. Creo recordar que así lo denominaba él, ¿no? Que era buscar los caracteres de los abuelos en los nuevos animales que iba dando. Por tanto, yo creo que en 2 o 3 generaciones como máximo donde más o menos se mantienen antes de que empiecen a salir nuevos caracteres propios de la selección que también hace el ganadero, de la selección genética que hace el ganadero. Son los grandes alquimistas, ¿no? Tienen que encontrar Absolutamente. por dónde. Claro, hablando precisamente de esa alquimia, y ya que hablamos del tiempo que tardan en fijarse ciertos caracteres, ¿qué nos puedes decir tú, Luis Miguel? ¿Cómo entiendes tú lo sucedido en México con el encaste Saltillo? ¿Cómo ves a partir de la apertura nuevos encastes, principalmente al Domecq, Muruve y Santa Coloma, esto que empieza a verse en México 20 y tantos años después? Lo de Saltillo en México, esos cerca de 100 años que ha estado esa endogamia de Saltillo en México, yo lo califico con una sola palabra: milagro. Es increíble. Es increíble que con 10 vacas y un toro que empezó aquello, con las 10 vacas y el toro conejo que empezó aquello, hayáis podido tener fiesta brava sin degenerar durante cerca de un siglo. Es que la verdad no me lo explico. Y en cuanto a la apertura que ha habido genética últimamente, la verdad es que me parece fenomenal. Me parece genial porque va a abrir muchas más posibilidades y un abanico más amplio de bravura en cuanto a comportamientos, en cuanto a fenotipo, en cuanto a genotipo del toro de lidia. Mucho se ha tardado en hacer. Y insistiendo un poco en este tema, Luis Miguel, si tú conociendo muy bien lo que es el encaste Saltillo, lo que llega a México, y viendo lo que ha llegado, ¿no? Que están en encastes que a lo mejor antes de esta apertura no se hubiera ocurrido mezclar, o hubieras dicho, no, no va por ahí, y ahorita ya estamos viendo los resultados de esto. ¿Tú por cuál apostarías más? ¿Por un Muruve Saltillo, un Domecq Saltillo? ¿Cuál hubieras tú, conociendo, por dónde te irías? Porque eso es lo que estamos viendo ya en nuestras plazas, ¿no? Aunque ya hay muchos que es un 80-20, hay unos que ya es totalidad de un encaste o de otro, pero ¿tú por dónde te hubieras ido? Es que aquí en España se han hecho pocos experimentos de esos, ¿sabes? Entonces andamos un poco a ciegas. A mí me llamaría mucho la atención ver un Muruve Saltillo. Me seduce como aficionado ver un Muruve Saltillo. Que es lo que están haciendo algunos ganaderos en Tlaxcala, de hecho. Sí, pues eso habrá que seguirle la pista. Hablabas también hace un momento de los mayorales, ¿no? Que si los mayorales hablaban, nos enteraríamos de un montón de mezclas y demás. La gente del campo es fundamental, no siempre la vemos, ¿no? Y vemos más bien al ganadero, leemos los libros, las páginas más bien de las ganaderías y demás, pero la gente del campo no se ve tanto. ¿Qué dirías tú? ¿Qué tanto depende una ganadería de los conocimientos y la labor de un mayoral o de un caporal o vaquero acá en México? ¿Me podrías hablar de su papel en la ganadería? Yo te puedo hablar del papel del mayoral de verdad, ¿eh? No del hombre que está ya a lo mejor empleado para echar el pienso y ver las vacas cómo están o si se escapa algún toro. El mayoral es fundamental al 100%. Vamos, si me apuras, al 150%. Hay ganaderos que están en el campo todo el día porque viven allí en el campo y demás, pero eso es una minoría, por lo menos te hablo de aquí de España, una minoría muy pequeña. Entonces, el que está todo el día pendiente de cuando un toro, cuando un semental cubre una vaca, cuando nace un becerro, todas las circunstancias que hay allí es un mayoral. Una ganadería no puede ser importante si no tiene un buen mayoral. Bueno, también es poco darles vista, ¿no? Porque aquí hemos hablado mucho de defensa de la tauromaquia, ¿no? Y se habló de los números, la economía del toro. Y cuando se habla de la gente que vive del toro, por lo menos en México, que aquí se dice caporal, a diferencia de mayoral. Aquí es mayoral y en el sur conocedor.
fíjate todo lo que implica la palabra conocedor, ¿no? El que conoce. Y es toda, ahora sí que toda una área que se les tiene que dar vista, ¿no? Porque cuando se habla de la economía del toro, se habla de las miles de familias que viven o gentes que viven del mundo del Campo Bravo, porque claro, el visible es el que a lo mejor se ve en la plaza o las gentes que están alrededor de la plaza, pero alrededor del Campo Bravo viven no nada más el mayoral, caporal o el conocedor, ¿no? Están sus familias y toda la gente que ellos dirigen ahí. Entonces, por eso para nosotros es importante hablar de su labor, porque no nada más es les echo de comer, tienen muchísimas actividades dentro de la ganadería, tienen una labor, ahora sí que fundamental en lo que es el día a día del toro bravo, que también es muy desconocido. Se cree que, como dicen, los quieren mandar a santuarios, no tienen ni idea de lo que es cuidar el toro bravo. Madre mía, madre mía. Todos esos habría que invitarlos a que pasaran un día, aunque fuera solo un día, desde que amanece en el invierno, a lo mejor en Salamanca, a unos cuantos grados bajo cero y hay que darle con un mazo a las charcas para que se rompa el hielo y los animales puedan beber, o los que están aquí en Andalucía a 40 grados en el verano y son las 4 de la tarde y hay que salir porque se están peleando los toros y hay que salir a separarlos, o a alguno le han pegado una cornada y hay que salir a curarlo de urgencia, etcétera, etcétera, etcétera. La labor de un mayoral, vuelvo a decirte, es fundamental al 150%. Ya que te tenemos aquí, vamos a aprovechar. Mira, el toro está desde su selección, desde que inicia su selección ha estado en constante evolución. Mucho escuchamos ahora que falta bravura. Hoy en día hablar de bravura también es cierto que es hablar de un todo, de una sumatoria de comportamientos, no de una sola característica. Primero, ¿cómo defines la bravura? ¿Qué es la bravura para Luis Miguel Parrado? Mira, la bravura, la mejor definición de bravura es la de Juan Pedro Domecq. La capacidad de luchar hasta la muerte, de luchar con entrega, de luchar sin reservarse nada hasta la muerte. Y esa es la mejor capacidad, esa es la mejor definición de bravura que yo he escuchado nunca y la que yo siempre aplico cuando me preguntan qué es para mí la bravura. Luego hay muchos matices, para unos ganaderos la bravura va hacia un sitio y para otros va hacia otra, ¿no? Pero fundamentalmente yo creo que el eje troncal de definir un toro bravo es ese, la capacidad de luchar hasta la muerte. Gracias. Y ahora, hablando de que cada encaste tiene sus particularidades, así en una sumatoria general, ¿cuáles serían para ti las 5 o 6 características fundamentales en las que nos tenemos que fijar del toro? A mí me gusta el toro que sea franco, en el sentido, toro que sea noble, que sea encastado, que humille, que tenga fijeza, que tenga recorrido y que tenga duración. Yo creo que sobre esas características, si juntamos un toro con todas esas características, tenemos un toro de triunfo, pero no solo para el torero, sino un toro que también va a llegar al público. Y hablando de los encastes y como está diciendo Fer, ¿no? Una de las palabras que hoy se oye mucho es la de monoencaste. Lo cual yo creo que ya hoy en día es un error, a lo mejor mencionar. Es verdad, como tú dijiste, primero se habla de que Vista Hermosa es la casta fundamental, bueno, sí, la que dominó todo, y hoy en día se habla del encaste Domecq, ¿no? Ya muy particular. Pero dentro del encaste Domecq vemos una variedad infinita, y para mí hablar de monoencaste no lo entiendo, porque incluso de una ganadería con los mismos orígenes a otra, son animales con comportamientos muy distintos. Entonces, ¿qué tan distintos pueden ser entre ellos a pesar de tener lo que se puede decir un caste origen que sea, sí, y es el mismo, pero en su comportamiento hoy en día son realmente distintos? ¿Para ti es monoencaste o no? No, para mí la palabra monoencaste no me gusta, y además no creo que defina en absoluto la situación actual. Mucha gente está confundiendo monoencaste con monoganadería. Te explico, mira, cuando en el segundo decanato del siglo XX la casta Vista Hermosa hace así y es la que se hace la reina sobre todas las demás, pues ahí teníamos los Santa Colomas, teníamos los Murubes, teníamos los Domecq, que poco se parecían el uno al otro, ¿no? Pues es la misma distancia a lo mejor que puede haber ahora mismo entre un toro de Fuente Imbro y un toro de Zalduendo, siendo los dos Domecq y viniendo los dos de la misma rama, que es Jandilla, pero ya con una separación de más de 30 años entre ellos. Entonces no creo que sea monoencaste en ese sentido, a lo mejor vuelvo a decir, es como si habláramos de monoencaste a principios del siglo XX. Lo que sí hay es monoganadería, que es una situación que yo, por lo que he estudiado, nunca, o por lo que he leído y por lo que he visto, nunca ha pasado en la situación de la tauromaquia. Me explico. Ahora mismo, si un torero de 80 corridas de toros, de 80, quisiera torear solamente 4 ganaderías en esas 80, lo podría hacer.
porque hay ganaderías que tienen 30 corridas de toros, otras que tienen 20 en el campo, otras que tienen 25. Con 3, 4 lo podría hacer. Y eso no ha sucedido nunca en la fiesta de los toros. Esa falta de variedad no ha sucedido nunca, pero vuelvo a decir que no es por matar solo un encaste, porque ya ese encaste se ha diversificado, se ha ramificado en muchas ganaderías que cada una tiene su personalidad, tiene su chispe, tiene su escenario. Un torero de 80 tardes las pudiera cimentar y fundamentar en 4 ganaderías. Luis Miguel, tratando yo de enseñarle a mi niño que es taurino, a mi hijo le gustan los toros, yo trato de fijarme un poquito en el encaste que se va a lidiar, aunque como bien dijiste, aquí en México es mayoritariamente saltillo, pero cuando vemos corridas por la televisión o por redes sociales, trato de fijarme en el encaste para mí, a poder valorar así el trabajo del ganadero en el momento, ¿no? Ver si tiene las virtudes de ese encaste acentuadas o si, por el contrario, está presentando defectos que no eran propios del encaste o los tiene muy acentuados y demás. A mí me gustaría preguntarte ahora, precisamente, si nos puedes decir, por ejemplo, una o dos, bueno, ya engolosinada, a mí me gustaría dos virtudes y 2 defectos de 5 encastes, los que tú quieras. Tantos ahora mismo no hay. Pero, por ejemplo, te diría, de Murube, la clase que tiene y un defectito que suelen ser mirones, pero luego obedecen a los toques. De Santa Coloma, la bravura, Santa Coloma Saltillo, la bravura, y el defectito es que cuando se desengañan de aquello embisten a media altura. Y de Domecq, la clase, y el defecto, pues que el malo entre comillas, tira la mansedumbre. Por ponerte 3 ejemplos de 3 encastes que son ahora más los que más se lidian, vamos. Pero bueno, y aunque también está Núñez, que Núñez ahí siempre se ha hablado del tranco además que tenía, y el defecto de que algunas veces se paran más de la cuenta y se orientan de aquello. Bueno, y por ejemplo, del saltillo para muchos mexicanos que nos ven. Del saltillo mexicano, yo el saltillo mexicano es que me gustaría que tuviera más chispa, que tuviera más transmisión, que aquello tuviera más aguante, ¿sabes? Que fuera más encantado. Han buscado un toro muy noble, lo han conseguido, pero tanta nobleza a veces me empalaga, tanta nobleza con un poquito de fondo a veces me empalaga, a veces no, casi siempre. Sí, falta un poquitito ahí para que se ponga interesante, porque si no nos quedamos con la sosería. Ángeles, ¿quieres preguntar también? No, bueno, como decimos, ¿no? No es lo mismo pasar que embestir. Y a veces ya se llega a esa sensación de que nada más pasa. No quiere decir que pierde peligro, que deja de ser un toro bravo, pero lo que recibes en el tendido es esa sensación de que pasa y no de que embiste, ¿no? Y qué importante es que el toro transmita al tendido. Lo mismo torear que acompañar. Y muchas veces con ese toro lo que se hace es acompañar. Correcto. Ahora sí que más claro ni el agua. Más claro ni el agua. Y bueno, siguiendo un poco en el tema de la bravura, Luis Miguel, se han hecho muchos estudios o actualmente con estudios muy documentados sobre el toro bravo. Se ha hablado de sus reacciones químicas, cómo reaccionan internamente ante ciertos estímulos. Y son estudios tan profundos que conocemos a veces cosas que no sabíamos del toro bravo. Aquí nos han comentado algunos ganaderos. Lo que ahorita se sabe hace 20 años me parecía impensable, o sea, como que lo veíamos totalmente de otra forma, pero como tenemos el lema aquí, ¿no? Hay que hablar desde la ciencia, la razón y la evidencia, y pues ya con esa evidencia y esa ciencia que hay de todos estos estudios, ¿tú cómo lo ves? Tú que has conocido tantos años, has estudiado tantos años al toro bravo, ¿tú cómo ves todos estos estudios? Muy positivos porque como tú bien dices, la sociedad ahora lleva otras pautas y necesita del conocimiento fundamentado en estudios como estos, ¿no? En estudios pues como los que está haciendo el veterinario Julio Fernández, en estudios como los que hace años hizo Juan Carlos Sillera, que era catedrático de la Complutense, un hombre que no era ni taurino ni antitaurino, un hombre que llegó a este mundo para estudiar al toro de Lidia, ¿no? Y fue el primero que sacó la conclusión de que, por ejemplo, el toro de Lidia, es uno de los animales de toda la creación que más endorfinas segregan y por lo cual es uno de los más resistentes al dolor, ¿no? Recuerdo que este hombre me contaba cómo él, que sin comerlo ni beberlo, estaba sufriendo ataques furibundos de antitaurinos precisamente por demostrar un hecho empírico, ¿no? Y bueno, por eso mismo hay que combatir no solamente con palabras, sino que hay que combatir con argumentos, ¿no?
y si los argumentos vienen de la mano de los científicos, son irrefutables. Y de eso nos tenemos que armar también. Por supuesto, al día de hoy no existe una sola ganadería en el mundo que sea propiedad de un grupo de antitaurinos o de animalistas. Entonces, ya partiendo de que no viven con el toro, pues no lo conocen, ¿no? Y no tienen también estos estudios. A mí me gusta también muchísimo el trabajo del doctor Higuera, me parece interesantísimo. Y ya que tocas el tema, bueno, también, a ver, para mí la historia de la tauromaquia es también una historia de transformación. Y de repente la tauromaquia tiene que ir correspondiendo a la época en la que se va presentando. Decíamos hace un momento que ojalá que esto fuera cíclico. Yo estoy segura que sí, que vivimos una nueva ilustración. Estos argumentos científicos son tan importantes. ¿Qué te parecen a ti también los estudios que se están haciendo en materia de los nuevos adminículos o las nuevas propuestas para aplicar a los instrumentos de la lidia? Pues mira, yo en principio era un poco reticente, porque pensaba que podían socavar el rito que supone un festejo taurino, ¿no? Pero ya por las pruebas que estoy viendo y por la gente que está allí metida y demás, pues soy un poco más receptivo al tema, ¿no? A mí toda innovación, bienvenida sea. Lo que no me gustaría para nada, vuelvo a decirte, vuelvo a redundar en ello, es que el rito de la tauromaquia se viera afectado en alguna de sus maneras. Oye, mira, como tú bien dices, todo evoluciona, todo en la vida, absolutamente todo ha evolucionado. También hace 100 años pusieron el peto y parecía que esto se iba a acabar, y no se acabó, ¿no? Evidentemente. Oye, pues si hay una innovación para bien, bienvenida sea, pero vuelvo a decir, siempre y cuando a esto no se le toque. También hace unos siglos la misa se daba en latín y de espaldas a los que estaban allí en el ofertorio, ¿no? Y, sin embargo, se da en castellano e intercomunicando. Pero el rito de la Santa Madre Iglesia sigue siendo ese, ¿no? Pues el rito del toreo que siga siendo ese. Y de hecho, yo creo que hablando de ya, como tú dices, nos hemos tenido que, los que realmente queremos saber de qué nos hablan antes de poner el grito en el cielo y querer decir que no a algo sin conocerlo, porque esa es luego la otra, ¿no? Se pone el grito en el cielo sin conocer o sin estudiar sobre el tema. Yo lo que sí he sentido es que hasta ahorita los cambios propuestos no están eliminando lo que más se tiene miedo, ¿no? El tercio de varas. Yo creo que el tercio de varas, por contrario, se le busca dar más lucimiento, se busca que se vea mejor al toro en sus idas al caballo. Para mí, como tú dices, eso es fundamental. Yo hasta ahorita no he leído nada que diga que se está eliminando ningún tercio, ni que se quiere quitar la muerte del toro, ni muchísimo menos. Eso es fundamental. Evolucionar, avanzar, pero hacerlo sustentado y cimentados en nuestra tradición. Porque si tú a cualquier espectáculo o a cualquier rito parecido al toreo le quitas sus cimientos, se queda en nada. Claro. Claro, por supuesto. Veíamos en diferentes estudios cómo esta idea de las corridas incruentas resulta, al final del día se traduce en más dolor para el toro, ¿no? Porque bajan sus niveles de beta-endorfinas y demás. Ahí lo que deja de doler son los ojitos del espectador, que ya no lo ve morir en la plaza, pero en cambio con eso le está doliendo al toro. Ahí sí puede presentar un poco de dolor. Luis Miguel, ¿casta o bravura? Bravura siempre. Bravura siempre porque es vuelvo a decir la misma palabra antes, es la que lo sustenta, la que lo cimienta absolutamente todo. Un toro puede ser encastado, pero puede ser manso. Y ese, pues, al final va a acabar en tablas. Y a mí el toro que me gusta es el de medios. A mí los toros me gustan como las personas, bravos. Así que bravura. Muy bien, gracias. Mira, aquí hemos tratado, obviamente, y yo sé que tú has estado implicado en lo que es la defensa de la tauromaquia, y se han manejado distintas vertientes. Unos dicen que obviamente es lo que ahora se maneja más, ¿no? La libertad de expresión, que no nos pueden coartar nuestra libertad de asistir o de hablar de un espectáculo, y que para mí también es una herramienta fundamental. Pero también creemos que está el tema económico que ya mencioné, ¿no? No nada más es yo lo elimino, es quitarle el sustento a muchísimas familias. Ahora lo vemos con ciertas corridas que se vuelven estrella, como no nada más es lo que sucede en la plaza, sino toda la derrama económica alrededor de la plaza, que eso pues también hay que decirlo. Pero en el tema que nos toca hoy, que es el toro bravo en el campo y cómo es el toro bravo, podrías
podríamos decir que hay que también hablar de lo que es la ganadería brava como una reserva ecológica, que los ganaderos son ecologistas y no ya hablar de animalismo. Animalismo yo creo que hoy en día está referido a un grupo fanático. ¿Y por qué las ganaderías bravas son grandes reservas ecológicas? Que no nada más se cría el toro bravo, que se cría animales que muchas veces están en peligro de extinción. ¿Tú lo definirías así como los grandes ecologistas de nuestro tiempo? Absolutamente. Te voy a poner un ejemplo. Aquí muy cerquita de mí, en la Sierra de Andújar, llegó a haber hasta 7 ganaderías de bravos, 7 ganaderías de la Unión de Criadores. Bueno, pues cuando el lince ibérico estaba prácticamente en peligro de extinción, de donde empezaron a sacar reproductores para el centro de Doñana y han conseguido que el lince ahora tenga sigue todavía en peligro de extinción, pero con un número de ejemplares muy, muy superior al que había hace 30 o 40 años. La historia aquí es que el lince salió de muy cerca de las dehesas de Bravo. ¿Por qué seguía ahí? Porque la gente, los que lo exterminaban, no se atrevían a entrar donde estaba el toro bravo. Y lo mismo que el lince, las águilas, los buitres y un montón de especies protegidas que viven en la dehesa mano a mano con el toro, que es el protector natural de la dehesa. ¿Por qué en otros sitios no ha sucedido eso? En terrenos de cultivo y demás, o en otro tipo de fincas que no están extensivos. Porque allí la gente entraba como Pedro por su casa y eliminaba a esos animales. Pero como estaba el toro, ahí daba miedo de entrar, ¿sabes? Eso por ponerlo como un ejemplo muy palmario. Evidentemente, las mayores explotaciones de ganadería en extensivo son las del toro bravo. Aquí en España las dehesas se han hecho como tales para el toro bravo. Luego ya después, mucho tiempo después, muchos años después, ya llegó el cerdo ibérico y llegaron otras explotaciones. Pero la dehesa, el habitante natural de la dehesa es el toro bravo. Y eso no lo puede rebatir nadie. Creo que también esto se vio reflejado en la marcha de ayer, del 20 de mayo, tan importante, ¿no? Y donde quedó claro que muchas veces el animalismo que estamos experimentando ahora es un animalismo de teclado, un animalismo de cómo percibe Urbanita, la gente. urbanita. Sí, de la gente que vive en la ciudad y nada más. Bueno, ¿por qué podrías decir tú, Luis Miguel, que el toro bravo es una joya genética o un tesoro de la zootecnia? Lo es, de un uro primitivo, la mano del hombre, la selección del hombre a lo largo de siglos ha ido destacando y potenciando una serie de características, ya una raza única en el mundo, está claro. El bovino de Lidia, y aquí ya no hablo del toro de Lidia, hablo del bovino de Lidia, no tiene otro aprovechamiento que no sea ese, que sea su lidia. Un bovino de Lidia tarda entre 4 y 5 años en ponerse con 500 kilos. Un becerro de cualquier raza cárnica, en 6 meses está destetado con la madre y está con los kilos suficientes como para poder sacrificarlo. El toro tiene que estar entre 4 y 5 años. En el toro no se selecciona esa carne, no se selecciona ese tamaño, lo que se selecciona es genética, lo que se selecciona es bravura. Por tanto, a nivel mundial es una especie absolutamente única. Vivimos ahora mismo un momento que para mí es no complicado, sino muy afortunado como aficionados. Tenemos la posibilidad de conectarnos a través de las redes sociales, tenemos también el internet y tenemos contacto con gente de los diferentes países taurinos. Me parece que es muy importante para los aficionados taurinos reformarnos, y con reformarnos quiero decir volver a formarnos, y en ese volver a formarnos me parece indispensable un volver a las raíces, de aprender del toro bravo. Para ti, ¿qué es lo más importante que tenemos que tener en cuenta los aficionados cuando hablamos del toro? ¿Necesitamos ir a la ciencia? ¿Necesitamos ir a estudios de actualidad? ¿Necesitamos la historia? ¿Qué necesitamos conocer del toro bravo? Yo creo que todo aficionado lo que necesitaría, y ahora por suerte ya están las puertas abiertas de la ganadería, es ver al toro bravo en su hábitat. Conocer cómo se cría, conocer los cuidados que tiene desde que desde que está recién nacido hasta el día en el que se embarca para una plaza. Conocer cómo se trata al toro, conocer cómo se maneja el toro en el campo, yo creo que sería una asignatura de obligado cumplimiento para cualquier aficionado que se precie. Y entrando un poco en materia, yo creo que esa visibilidad que se le da al toro bravo, de la que estemos hablando, ahora vemos hablar un poco más a los ganaderos, salir ahora sí que al mundo, como dice Fer, a través de tantos medios digitales. Tu programa que ahora estás dirigiendo y editando es Por las Rutas del Toro. Esa idea yo creo que ya viene de otros programas que se han hecho anteriormente, pero ¿qué es lo que tú buscas en ese programa cuando lo muestras, ¿no? ¿Qué es lo que prioritarizas cuando quieres
enseñarlo al mundo, ¿no? Y ojalá se publicara en abierto y no solamente en un canal de paga, ¿no? Pues mira, lo que buscamos es enseñar lo que yo te decía antes, cómo es el toro en el campo. El programa hasta ahora ha estado sustentado en lo que es un tentadero con un torero veterano, con un torero novel. Próximamente vamos a hacer cambios en esa estructura, pero enseñar lo que es un toro, enseñar cómo vive un ganadero, cómo selecciona un ganadero, cuáles son los parámetros de selección del ganadero y cuáles son sus parámetros a la hora de criar un toro bravo. En definitiva, lo que hablamos tanto el realizador del programa, que es un genio, que se llama Mariano Martín, como todo el equipo de cámaras y la gente que lo echamos para adelante, era eso, poner en el salón de una persona lo que es un día de campo cuidando y trabajando con el toro. Darle visibilidad. Y también yo creo que es enseñar que más que ganaderías hay ganaderos, ¿no? Está claro, eso es así. Bueno, pues antes de cerrar, ya nos hablaste un poco de los ganaderos de Núñez, pero quisiera que me hablaras de tu ganadero favorito. Bueno, me pones en un compromiso, pero el mejor ganadero que yo he conocido nunca se llama Álvaro Núñez del Cubillo Benjumea. Ese es el mejor que he conocido. Ya no te ponemos en más compromisos, no nos queda más que agradecerte. Podríamos pasarnos otro buen rato platicando. De hecho, nos gustaría tomar clases. Ya por ahí bromeábamos y decíamos, a ver si le decimos que nos dé unas clases a Luis Miguel. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias, María Ángeles. Gracias a todos los que siguieron la transmisión. Y ojalá que esta sea la primera de muchas veces que compartes con nosotros. Estamos muy agradecidas. A vuestra disposición siempre. Un placer. Gracias. A vosotras.